Hola, mi nombre es Mariana Domínguez y soy estudiante de Psicología en la Universidad de Acambú. Hoy hablaremos sobre los jóvenes con cáncer. Empezaré hablando sobre un video que nos compartió la profesora en aula. En este video aparecen algunos jóvenes que padecen cáncer y algunos adultos les realizan algunas preguntas, como al azar a estos niños. Después de ver a los adultos realizando las preguntas, aparecen unos niños que también le hacen preguntas a los niños que padecen cáncer. Lo que llama poderosamente la atención sobre el video, además del mensaje, es que las preguntas realizadas por los adultos son más del tipo un poco más relacionadas con su estado de salud, con su estado mental, con que ven, con las posibilidades sobre el futuro, qué piensan los niños que va a pasar el futuro, o sea, como cosas como más profundas, más. Mientras que los niños, las preguntas fueron como más honestas y los trataron como si fueran unos niños que no tuvieran ningún problema de salud. Sus preguntas eran más del tipo, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es la comida que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Mientras que los adultos, bueno, se quedaron enfocados un poco más en el problema que tenían los niños de salud. Entonces, siguiendo esta orden de ideas, en este mismo orden de ideas, vamos a hablar primero sobre sobre la diferencia entre un paciente oncológico infanto-juvenil y un paciente oncológico adulto, porque además de las obvias diferencias físico-biológicas, también hay unas marcadas diferencias psicológicas. Lo primero es que el niño, como niño al fin, sus experiencias de vida no tienen tantos sesgos ni tienen tantos esquemas mentales todavía, y por eso quizás el afrontar esta enfermedad les va a tomar diferente totalmente como a un adulto. Es decir, el adulto una vez que es diagnosticado, de una vez piensa en el futuro, piensa en voy a arreglar mis papeles para dejar a mi familia toda arreglada, independientemente de cuál sería, si la prognosis es positiva o negativa o todavía no se conoce, está en marcha. El adulto de una vez piensa en lo que debe hacer, pensando en lo negativo, mientras que el niño valora el ahora, y para él lo importante es cómo se siente en ese momento. Y digamos que el futuro y el pasado son algo que todavía no ha sucedido y que no le preocupa tanto. Entonces ya ese es un punto de partida para uno como psicólogo, para atender a un paciente infanto-juvenil. Entonces, bueno, cuando se acerca un niño que tiene un diagnóstico de cáncer, tenemos todo un equipo. Tenemos que trabajar en equipo, por supuesto, porque el niño todavía no es totalmente independiente, tiene una familia que lo sostiene, que lo soporta, y tiene toda una red de apoyo allí que está velando por su salud, velando por su seguridad, velando por su educación. Esto sería la familia, por supuesto, papá, mamá, hermanos. En el caso de Latinoamérica, nuestra familia generalmente está conformada por es mucho más unida, es mucho más amplia, y entonces abarca a los abuelos, abarca a los tíos, abarca a todo el sistema familiar completo. Por supuesto también está la escuela, porque en el ambiente escolar es el primer lugar donde socializan los niños. Está el equipo médico, el equipo multidisciplinario médico que está a cargo del caso, y está la sociedad o la comunidad en la cual el niño se desenvuelve, porque además de eso, nosotros todavía contamos con muchas fundaciones que están como respaldando las problemáticas de cáncer en el país y en el mundo. Entonces, bueno, digamos que como psicólogos tenemos también que valorar cómo está la familia, porque por supuesto ellos son los primeros que deciden acceder a nosotros en el caso de la consulta privada. En el caso de la consulta pública o de la consulta en la escuela o en la consulta en grupo, pues se accede primero al niño, pero cuando se trabaja en el hospital y está en el aula en la habitación de los niños con cáncer, etcétera, están
se trabaja en grupo y con el primer trato es con el niño. Pero en el caso de la consulta privada, el primer trato casi siempre va a ser con los padres, que los padres llevan el caso. Entonces, bueno, un niño con un diagnóstico de cáncer, bueno, prácticamente todas las personas pasan por una serie de fases. Estas fases son la primera fase, que es la fase del shock, de la noticia del diagnóstico. La segunda fase sería la negación o incredulidad, en donde empezamos a asomar un montón de mecanismos de defensa que ya hemos abordado antes, que hemos estudiado a través del psicoanálisis. En la tercera fase viene la aceptación. En la cuarta fase, el miedo. En la quinta fase, la esperanza en la curación y la remisión. Y la sexta fase, la incertidumbre. Porque ya después, una vez que he superado el pronóstico, una vez superado el diagnóstico de cáncer, generalmente igual los niños o las personas quedan para siempre constantemente revisando su salud. Esto es importante saber esta fase, porque tenemos que evaluar en qué fase se encuentra el paciente al que está llegando a nosotros a consulta, y cuáles son esos mecanismos de defensa que está utilizando para mediar con esta situación que obviamente le está causando ansiedad y le está causando un cambio en su vida. Ok, entonces bueno, vamos ahora con lo que sería el tratamiento psicológico. Por supuesto, como se trata de niños, y sabemos que el diagnóstico está relacionado con su condición médica, tenemos que tomar en cuenta primero que hay una dimensión extra, que la dimensión extra es esa enfermedad por la cual está atravesando y que va a tener además una repercusión en su vida. Porque es por un tiempo determinado su vida que va a cambiar. Entonces, bueno, en el centro tenemos al niño, que lo vamos a valorar a la hora de evaluar y de diagnosticar. Tenemos al niño, su personalidad, la etapa de desarrollo en el que se encuentra, porque realmente estamos tratando con un niño y él no va a dejar de ser niño por lo que le está sucediendo. Puede ser que eso pueda cambiar un poco la estructura de su personalidad, pero va a seguir comportándose, y es lo esperado que siga comportándose de acuerdo a las etapas de desarrollo del ciclo vital en el que se encuentre. Entonces, hay que diferenciar esas tres dimensiones que vamos a tener en consulta. La otra consulta es su condición de salud, que eso está también relacionado primero al diagnóstico médico con el que el niño tiene, el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento que va a recibir. Porque puede ser que un niño, y se pueden observar casos en los que tienen el mismo diagnóstico, tienen el mismo tratamiento, y cada uno de los niños va a evolucionar de forma distinta. O sea, alguno puede ser que reaccione de forma diferente a la quimio, alguno puede ser que la tolere mejor, mientras que el otro la tolere menor. Y esto viene muy ligado con la personalidad del niño y con el ambiente en el que él se desarrolla. Además de esa condición de salud, por supuesto, entonces está el otro factor, que sería el factor ambiental, el factor del mundo externo al niño. En este mundo externo está la familia, está el colegio, está la sociedad, y hay casos en los que los niños están mucho más preocupados por la situación en casa, por la situación que tienen sus padres, que por su propia condición de salud. Entonces, este tipo de cosas son importantes de valorar, porque recordemos, si vamos al material anterior que nos mostró la profesora sobre psiconeuroinmunología, es muy importante que el paciente se mantenga lo más calmado posible, que no se altere, o sea, que no suba su estrés, su ansiedad, porque esto va a repercutir en la mejoría. Estas son, digamos, que tres dimensiones que hay que valorar cuando se trabaja con un niño con el tratamiento de cáncer. Respecto al tipo de enfoques que podemos utilizar con un paciente, con un niño que padece de cáncer, bueno, tenemos
muchísimos enfoques y muchísimos tratamientos psicológicos para tratar tanto a los padres como a los niños y a la familia, a la comunidad, a las escuelas, porque también hay que hacer a veces un trabajo de sensibilización dentro de la escuela, porque es un tema nuevo y a veces los propios compañeros de clase no saben nada, los propios compañeritos del niño no saben nada al respecto. Pero uno de esos abordajes que digamos en el que yo me desempeñaría, sería el enfoque de terapia de juego centrado en el niño, no directiva, ¿no? Porque el juego es la forma natural en la que el niño aprende a lidiar con situaciones que a veces son atemorizantes o amenazantes para él, porque los juguetes que se convierten en mediadores para ellos y son menos amenazantes que las condiciones externas que presentan esa situación que él considera amenazante. Entonces él aprende a través del juguete a lidiar con la situación que le está atemorizando, que le está causando algún problema. Él aprende a lidiar con eso. Aparte del que el juego pues es algo natural en los niños, incluso en los adultos. Hasta el día de hoy todavía nosotros jugamos porque nosotros creamos y nosotros jugamos a lo mejor no de la forma como lo hacíamos de niños, pero seguimos jugando como adultos. Entonces yo considero que este enfoque, que además es mucho más, es práctico y es el lenguaje natural con el que los niños se pueden aproximar al terapeuta, es ideal para los casos de los niños de los niños y jóvenes que padecen de cáncer. Muchas gracias.